Anio se tefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, beshem Ado Yahshua Mashiach ledaber Ruach HaKodesh, lo damer melitatam. Háblanos por medio tu bendito Ruach HaKodesh, no queremos oír palabra de hombre. Beshem Ado Yahshua Moshicheinu, omen beomen. Siéntense por favor, amados Sahim, Ahayot, aquí y allá. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Celorio, Roe de la Kehilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar www.gozoypaz.mx y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza en esta Kehilá, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. El día de hoy es un día especial. Les voy a compartir un tema sobre el Natsal, conocido como arrebatamiento y más mal conocido como rapto, porque Yahshua no rapta nada. Es un natsal, es un arrebato. Y lo voy a dar desde el punto de vista netamente hebreo. Vamos a ir por partes porque es un tema muy profundo. Yo les pido a todos mucha atención. Bendito es el nombre de Yahweh, por siempre. Vamos a ir por partes. Aquí tengo varias cosas en la mesa y quiero compartirles desde el inicio en esta forma. Bueno, el mundo está ahorita pasando ya tribulación y quiero ponerme tantito de pie otra vez, perdónenme. Les digo, va a ser un tema muy didáctico. Vamos a suponer que aquí está el mundo, Y entonces, el Eterno, a lo mejor no es necesario que me ponga de pie, Carlitos. El mundo, el Eterno lo ve a través de la sangre del Mesías, Yahshua. ¿Quién es Él? Esta hoja en blanco, yo quise ponerle así nada más rayas rojas para ilustrar que Yahweh ve el mundo a través de la sangre del Mesías. Entonces tengo varios plumones aquí. Tengo uno negro, tengo uno azul, tengo otro negro, tengo otro azul y tengo un rojo que voy a poner por acá y otro rojo que voy a poner por acá. Entonces, Yahweh mismo ve el mundo a través de la sangre del Mesías. Porque sin la sangre del Mesías, tú y yo y todo el mundo nosotros como creyentes estaríamos perdidos. Y el mundo está perdido porque no tiene la cobertura de la sangre del Mesías. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y se necesitaba, por fuerza, la sangre del Mesías, y tú encuentras muchas explicaciones en las Parashot, en muchos temas sobre Yahshua HaMashiach, sobre Yahshua es Elohim. Entonces el mundo lo ve, decía yo, el Abacados a través de la sangre del Mesías. Ahora, la tribulación ya está y va a empezar parte de la ira. Ahorita lo vamos a ir desglosando. Entonces el Eterno tiene que sacar del planeta, por así decirlo. Vamos a ir con calma. Yo les pido, por favor, mucha paciencia porque es un tema muy largo. Tiene que sacar a sus escogidos antes de que Él descargue su ira. Entonces, vamos a suponer que estos dos plumones rojos son personas que están lavadas con la sangre bendita del Mesías. El Eterno lo que va a hacer es esto: a sacar a los dos, es un ejemplo, que están sellados, lavados con la sangre del Mesías, quien es Yahshua y quien es el mismo Yahweh. Y entonces, una vez quitados, el Eterno ya no va a ver el mundo a través de la sangre del Mesías. El Eterno va a lanzar toda su furia. Ténganme paciencia porque hay varios grupos de los cuales vamos a ir hablando en la Tanaj, todo con cita de la Tanaj y todo hebreamente. Entonces, repito por tercera vez, el Eterno, Yahweh, ve a través de la sangre del Mesías, te ve a ti, que estamos comprados con la sangre de Yahshua.
Pero una vez que pase cierto límite, es decir, que se llega a cierto límite, el Eterno tiene que sacar, arrebatar, jarpazo, lo vamos a ver, ¿verdad? Tiene que sacar a los creyentes sellados con la sangre del Mesías, y entonces el Eterno ya no va a ver el mundo a través de la sangre del Mesías. Algunos grupos estarán guardados aparte, y entonces el Eterno descarga su ira. Eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, porque si nosotros pensamos que el Eterno va a descargar Majer de Bakasha para ir desocupando la mesa, amado Saquem. Ahora, quiero comentar, amados Ahim Todagabá, que este tema es un tema de fe. Este tema es para gente que tenga fe. No es un tema para gente o hermanos que no tengan suficiente fe, porque entonces no funciona el tema. Todo se hace por fe, pero no es una fe ciega, es una fe de obediencia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Está? Porque él tuvo fe, él obedeció. Ahora, en estos libros que tengo yo acá, por ejemplo, este es el libro de la Quejilá en español. Y desde hace 10 años que el Eterno me permitió hacer el libro, yo nunca he negado que hay un arrebato. Aquí en la página, por ejemplo, para los que tienen este libro en español, déjenme buscar aquí, puse una ceñita para ver dónde está el tema del gran rescate. Y aquí está el tema en español del gran rescate. Es decir, nunca he negado yo como mesiánico, como meshijí, que haya un arrebato. Nunca lo he negado, porque está en la Tanaj. Y este libro es desde el 2006. Desde el 2006. Este libro está en español. Hay otro libro que se hizo en inglés con la ayuda de los amados Sajín, que dominan el idioma, y aquí está el tema del gran rescate en el libro en inglés. Es decir, que nunca he ocultado lo que creo, porque está plasmado. De hecho, en la página www.gozoypaz.mx está el tema del gran rescate, tanto en español como en inglés. Entonces este libro es en inglés. Ahora, hubo la idea de varios roim de hacer libros en chiquito, los pequeñitos. Y entonces aquí, por ejemplo, está también el gran rescate. Esto que quede para constancia de que no estoy cambiando de doctrina, sino que siempre he creído que hay un gran rescate, un arrebatamiento, pero desde el punto de vista hebreo. Aquí no vas a encontrar nada cristiano. Todo está desde el punto de vista hebreo. Otro buen roe también tuvo en su corazón hacer este otro libro, y un libro chiquito, un poco más grande, lógico, y también está el tema del gran rescate. Es decir, no se está cambiando de doctrina, o que alguien vaya a decir, bueno, ahora el Roe Palacios, el doctor Palacios, ahora sí ya cree en un arrebato. No, siempre he creído en un arrebatamiento, pero desde el punto de vista hebreo. Ahora, hecha esta aclaración, toda Gabá, es importante que nosotros veamos la perspectiva hebrea del arrebatamiento, porque no hay una perspectiva cristiana. Entonces, aclaro, la Tanaj, la Biblia, la Tanaj, es netamente judía, desde Génesis, Bereshit, hasta Hisgalut, que es revelación o apocalipsis. Entonces es netamente judía. Aquí no encontramos nada cristiano. Todo es hebreo, todo es judío y tiene que ver con el Mesías Yahshua. Como punto número 2, voy a tocar el tema del arrebatamiento, y volviendo a hacer énfasis en eso, que no hablaré de la iglesia cristiana, no me refiero a ello. Es decir, porque la iglesia cristiana no obedece a Elohim Yahweh. Nombra, valga la redundancia, nombres falsos, guarda fiestas paganas,
y no guarda el día correcto de adoración, que es el Shabbat. Ellos guardan el domingo. Entonces no voy a hablar de ningún arrebatamiento cristiano, sino desde el punto de vista hebreo. Entonces yo me refiero aquí en este tema a aquellos que aman a Yahshua y que guardan sus mandamientos. Y lo hemos leído muchas veces en Yohanan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo dice? Entonces está hablando Yahshua, quien decidió nacer judío, y los mandamientos se refiere a la Torah, no a los mandamientos papales. Ahora, todo es según la perspectiva hebrea. Entonces, para entender el gran rescate o el arrebatamiento, hay que cumplir con varios puntos. Número 1, hay que comprender que Yahshua no vino a abolir la Torá, sino a cumplirla. En Mateo 5, verso 17, dice así: no penséis que he venido para abrogar la Torá, sino para cumplir. Entonces, los que serán rescatados son aquellos que guarden Torá, que guarden los mandamientos, no los que no guarden los mandamientos. Entonces hay que comprender eso. No vino Yahshua HaMashiach a abolir la Torá. De hecho, en el libro de Números, en el capítulo 15 y en el verso 16, dice: una sola Torá, o sea, una sola ley, una sola Torá, tendrá el natural como el extranjero. No dice que hay dos Toratot, sino solamente una. Es número 15, 16. Una sola Torá tendrá el natural como el extranjero. Es decir, el original hebreo, o alguien que no pertenezca al pueblo hebreo de sangre, tiene que tener solamente una opción: obedecer la Torá de Yahweh. No hay dos opciones. Las dispensaciones no existen, eso ya lo he ministrado. Hay pactos que Yahweh hizo con el hombre. Hay varios temas que usted puede consultar, que ustedes pueden consultar. Por ejemplo, descubriendo la verdad. Ese tema está en video en el canal de YouTube Shalom 132. También está en escritos, en otros idiomas también. También hay otro tema que le titulé La mala interpretación de la Torá. Está en video en el canal de YouTube Shalom 132. Está en audios en la página gozoypaz.mx. Están en los sitios de internet de Gozo y Paz, por así decirlo. Ahora, el gran rescate o arrebatamiento sucederá según la Torá. Según la Torá. Es decir, y el Brit Hadashah, el nuevo pacto, en una fiesta que se llama Yom Teruah, y que ya viene próximamente esa fecha. No estoy diciendo que en este Yom Teruah va a ser el gran rescate, solo Yahshua HaMashiach lo sabe. Entonces el gran rescate o arrebatamiento sucederá según la Torá, el antiguo pacto, y el Brit Hadashah, el nuevo pacto, en una fiesta llamada Yom Teruah. De hecho, nosotros nos hemos acostumbrado a decir Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, pero no es tanto la fiesta de las trompetas, en cuanto que es la fiesta de las trompetas, sí, pero Yom quiere decir día y Teruah quiere decir alarma, es el día de alarma, y ahorita lo vamos a desglosar mejor. Les aconsejo también ver temas, escuchar temas o verlos en los videos, repito, canal de YouTube Shalom 132, de Yahshua es Elohim, temas de Yahshua es Elohim, porque la Trinidad no existe, y voy a explicar algunas cosas de por qué nosotros diferimos, es decir, que no hay un arrebatamiento para la iglesia cristiana, pero sí para aquel que guarde Torah, es decir, aquel que sea mesiánico de corazón, aquel que tenga todos los pactos. Entonces no hay Trinidad, porque nosotros no creemos en tres dioses. Se han dado muchos temas y repito, Yahshua es Elohim, es uno de ellos. Ahora nosotros recitamos, decimos, el Shema Israel, oye Israel, Adonai Yahweh, uno es. Así que no hay tres dioses. Entonces todos esos temas los encuentra usted en los sitios de Gozo y Paz en internet. La boda, Hatuná,
porque otra cosa es lo mismo, pero en cuanto que la boda es el acto, el matrimonio es la consumación. Y ahorita vamos a ir para allá, es Kiddushim, y hay algo muy decodificable ahí. Entonces la boda, la Hatuná, se realiza solo con Israel. Eso lo he venido ministrando desde hace 10 años. Nunca dice Yahshua que se va a casar con la iglesia cristiana de domingo. Yahshua se va a casar solo con Israel. La propuesta de matrimonio en el libro de Éxodo, en el monte Sinaí, fue para Israel y la promesa sigue siendo para Israel. Entonces, quiero aclarar algunas cosas. Si se es judío y se cree en Yahshua HaMashiach, se casa con Yahshua. Es decir, una persona que sea judía, neta, en toda su sangre, y cree en Yahshua HaMashiach, se casa y ese será arrebatado. Eso lo explico en los libros que les presenté hace un momentito. Ahí lo explico desde hace 10 años. Ahora, si se es gentil, es probable que sea casa de Israel. Eso ya lo he explicado. Para entenderle hay que ver las dos casas de Israel. Entonces, si es goy, si es gentil, es probable que sea casa de Israel. Por lo tanto, le toca regresar a sus raíces y se casa con Yahshua, creyendo, lógico, en Yahshua HaMashiach y guardando los mandamientos. Ahora, una tercera opción es, si usted piensa, usted que me ve, que usted no tiene sangre judía, ni siquiera una gota de sangre judía, y que no es parte para nada de Israel, Elohim, Yahweh, lo une a su pueblo. Eso está en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 11. De hecho, está desde la Torá. Ya decía yo, una sola Torá tendrá el natural como el extranjero. Números 15, 16. Y en la carta a los Romanos, escrita por Rav Shaul, él explica claramente ahí que aunque la persona no tenga sangre judía, el eterno Yahweh lo une a su pueblo. Lógico, la persona tiene que hacer teshuvá, tiene que hacer arrepentimiento, tiene que guardar el Shabbat, tiene que volver a todo lo que le toca. Eso está en Romanos 11. Ahora, para entender cosas espirituales hay que pensar y estar en el espíritu, en el Ruach, ministrados por el Ruach HaKodesh. Quiero hacer un poquito para acá el atril, y yo traje aquí algo que aprendí hace muchos años de un científico. Esto es una báscula, déjenme encenderla, y solamente hay que pensar, me voy a levantar. Aquí tengo dos memorias. En el caso de las dos son exactamente iguales. Son dos memorias de las que tú has usado, de las que yo he usado. Son de 8 gigabytes. Las dos son iguales. Una la pinté de negro, tantito aquí, porque esta memoria está llena de información. Tiene cantidad de videos del canal de YouTube Shalom 132. Y esta otra memoria, que es también de 8 gigabytes, está vacía. Y esta está llena de información. Entonces me voy a pasar hacia adelante. Espero no... yo sé que aquí en la Kehilá local no se va a ver muy bien, pero quiero que quede filmado, si es posible llegar hasta donde está. Desde luego le voy a poner en 0, y esta es la memoria que está vacía, no tiene ninguna información. Esto lo aprendí hace muchos años de un científico. Entonces vamos a ver cuánto pesa. Vamos a marcar otra vez. Y vamos a ver cuánto pesa
Esta es la que está vacía, amado Sahim. Esa es la que está vacía. Y marca 6 gramos. 6 gramos solamente, es la que está vacía. Ahora la voy a volver a apagar, la voy a volver a prender, vamos a ponerla en 0. Y esta es la que está cargada de información. Y marca 6. No sé si se logró enfocar, cuesta trabajo. Aunque tiene. Entonces, las dos memorias, tanto la que está vacía como la que está cargada, pesan 6 gramos. ¿Cómo es esto si una memoria está llena de información, tiene cientos de videos y pesan lo mismo? Entonces, Bebakasha. Entonces, la idea, amado Sahim, es lo siguiente. Algo que no pesa absolutamente ni medio miligramo, tiene cantidad de información y esa información la podemos ver, la podemos oír, la podemos transmitir a través de radio Simchat Torah, de Gozo y Paz, y se escucha al otro lado del mundo. ¿Cómo es posible? Entonces, si nosotros queremos encajonar algo que no entendemos, científicamente, valga la redundancia, los científicos le encuentran una explicación a los positrones, a los electrones, etcétera, etcétera. Pero aún así no se llega a una conclusión de por qué algo que no pesa ni medio miligramo puede transmitirse, puede oírse, puede verse en el otro lado del mundo, etcétera, etcétera. Las dos memorias, decía yo, son iguales. Entonces, ¿cómo es eso? Vamos a pensar entonces con fe y entenderemos el tema del arrebatamiento desde el punto de vista hebreo. Porque si nosotros nos encajonamos y queremos entender por qué no pesan lo mismo, no vamos a llegar a ningún lado, amado Sahim. Pero si nosotros pensamos en el Ruach, en el Espíritu, seguramente vamos a encontrar muchas explicaciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, explico lo de la báscula por esto. Miren, muchos dicen, Yahshua vino una vez y tiene que venir por segunda vez, pero no puede venir una tercera vez y hacerlo en secreto, etc. Vamos a ver si va a ser en secreto o va a ser a son de shofar. Vamos a verlo todo según la Tanaj. Entonces muchos dicen, no hay ningún arrebatamiento, porque Yahshua vino una vez y estamos esperando su segunda venida. Bueno, yo en oración, pidiéndole al Ruach HaKodesh que me ministrara, me ministró esto. Cuando él resucita, Miriam de Magdala pensó que era el cuidador del huerto, por así decirlo, y le dice a Yahshua, sin saber que era Yahshua, le dice, ¿dónde has puesto a mi Señor? Porque el Eterno le pregunta, ¿por qué lloras? ¿Dónde has puesto a mi Señor? Entonces, con las lágrimas, decía yo en el tema de Pesach, no le pudo ver bien, pero después, en primer lugar, ya tenía el cuerpo glorificado, y es algo de lo que trataremos hoy con el tema del arrebatamiento. Y entonces, Miriam de Magdala lo quiere tocar. ¿Quién recuerda? Y Yahshua le dice, no me toques, porque no he subido a mi Padre, a mi Abba. Entonces, Yahshua sube, ya resucitado, y vuelve a bajar. Se presenta con los discípulos, y vamos a leer después todas esas citas, atraviesa las paredes, porque estaba ya en la cuarta dimensión, y aún más porque Él es el Eterno, y le dice a Tomás, tócame.
Entonces, Yahshua subió y bajó, ¿o no? Entonces, no podemos encajonar que nada más Yahshua vino una vez y después la segunda venida y hasta ahí nada más, no hay nada más, porque aquí hay una tercera. Entonces, tenemos que pensar con fe. Habrá cosas que no podemos explicar ni tú ni yo, probablemente un científico, como este buen amigo que me dijo lo de las memorias, me dijo muchas cosas que no entendí, la verdad, porque yo soy médico cirujano, no soy físico, etcétera. Pero hay cosas que no entendemos, pero que por fe las aceptamos, porque creemos que Yahshua puede todo. Entonces, vino una vez, sí, Él murió, resucitó, subió a los Shamaim, volvió a bajar, y entonces ya es cuando le dice a los discípulos, tócame. Entonces no podemos encajonar que Yahshua solamente tiene que venir 2 veces. No, porque aquí ya hay una tercera. Otra aparición que hizo Yahshua fue con los discípulos de Emaús. Y ahorita, despuesito vamos a leer las citas. Quiero explicarles algo primero. Entonces iban los discípulos de Emaús y se aparece Yahshua y los discípulos le dicen, estábamos tan contentos, pensábamos que iba a ser ya, que Él era el Mesías, pero nuestras esperanzas están desplomadas. Estoy parafraseando. Y entonces Yahshua simula así, porque así lo creyó conveniente, porque Él es Elohim y Él hace lo que le place y está bien. Y entonces simula seguirse, pero los discípulos le dicen, no te vayas, ya atardece, quédate con nosotros. Y entonces todavía era la fiesta de Hamatzá, de los panes sin levadura. Yahshua, Hamashiach, parte el pan, bendice el pan y desaparece. ¿O no? ¿A dónde fue? No contesten, ¿a dónde fue? Es decir, no podemos encajonar al Todopoderoso con nuestra mente tan limitada. Lo digo por mí en primer lugar. Nosotros estamos en la tercera dimensión, pero Él habita todas las dimensiones por la eternidad. Entonces, ¿a dónde fue? ¿Se escondió? ¿A dónde fue? Pudo haber subido nuevamente a los Shamaim, porque Él es el Todopoderoso. Y el Todopoderoso es eso, que todo lo puede. Entonces, Él aquí otra vez desaparece. ¿Hacia dónde fue? A esconderse a un monte. ¿Por qué tendría que esconderse si pudo desaparecer? ¿No ascendería acaso a los cielos, a los Shamaim? Lo dejo como pregunta. Ahora, vamos a abrir nuestra Tanaj en el Salmo 98. Vamos para allá. En el Salmo 98, amada Kehilá, amados Sahim, Salmo 98, verso 6. Si el Eterno lo permite, mañana a las 12:30 del día será transmitido por Simchat Torah, nuestro radio, este tema. Hora central de México. Salmo 98, verso 6. Y vamos a hacer una aclaración que en las traducciones, cuando se dice bocina, se está refiriendo a shofar. Y cuando dice trompeta, se está refiriendo a trompeta de plata. Las que Yahweh dijo a Moshe que hiciera en Números 10, ¿de acuerdo? Entonces en el Salmo 98, verso 6 dice, aclamad con trompeta y sonidos de shofar delante del Rey Yahweh. Aquí están los 2 instrumentos, trompeta de plata y shofar. Y recuerda que cuando diga bocina, no se refiere a trompeta, generalmente, aunque hay excepciones, ya las he encontrado, pero muy poquitas. Pero bocina generalmente es shofar. Y cuando diga trompeta, es trompeta de plata tal cual. Entonces, habíamos platicado de la fiesta de las trompetas. Eso está en Levítico 23. Tú ya lo tienes, ya lo sabes. Está el tema en el canal de YouTube Shalom 132 en video, en audios. Están escritos en varios idiomas, etcétera. Entonces, terúa no es trompeta, terúa es aclamar, es un sonido de alarma, pero también es júbilo, alegría y también es alerta. Entonces, tiene varios significados terúa: aclamar, alarma
júbilo, alegría, alerta. En pocas palabras, en la fiesta de Yom Teruah, si nosotros decimos Yom Teruah, traducido literalmente diría el día de la alarma o también el día de júbilo. El día de la alarma para aquellos que no están arrepentidos y el día de júbilo y alegría para aquellos que ya hicimos Teshuvah. Ahora, el arrebato está profetizado en el antiguo pacto. Por eso decía yo que no tiene nada que ver esto con cristianismo. En el Salmo 25, en hebreo, en el Salmo 27, que estamos leyendo en estos 40 días de Teshuvah, en el Salmo 27, aparece en el verso 2 la palabra tzara, que es tribulación. Aunque muchas veces no la traducen como tal, dice, por ejemplo, en español dice, cuando me ataquen los malvados para devorar mi carne, mis enemigos y mis adversarios, ellos tropezaron y cayeron o caerán. Pero realmente es una tzara, es decir, que no están traducidos al 100% como debiera de ser. Pero en el verso 2 está la palabra tzara. Pikrov, Alá, Hi, no menciona el Dios falso, Mereim, Lechol, Et, Besari, Tzara. Ahí aparece la palabra Tzara, que es tribulación. Y en el verso 5 aparece Ki Espenini Besuko, porque Él me guardará en su suca, Besuko. Y se está refiriendo a los Shamaim. Estoy hablando del Salmo 27 original hebreo. Besuko. En su suca. Él me guardará en su Mishkan, en su suca, en el día del mal. Y en el verso 6 aparece la palabra Teruah. Aparece la palabra Teruah. Y aparece la palabra Teruah porque está hablando de Yobel, de júbilo, no tanto del Yobel en cuanto al conteo de los años, sino de gozo, de alegría. Entonces en el verso 6 dice, ahora mi cabeza se erguirá sobre mis enemigos que me rodean y ofreceré en su tienda, su Mishkan, sacrificios de Yobel, ahí está, Teruah, cantando y loando al Eterno. Ahora, entonces aparece en el Salmo 27 original hebreo la palabra tzara, que es tribulación, en el verso 2. En el verso 5 aparece la palabra besuko, porque Él me guardará en los shamaim, en su suca, porque Él no tiene, digamos, su trono está en el cielo, no en una suca acá en la tierra. Y luego aparece la palabra teruah, refiriéndose a júbilo, porque es para los salvos, pero alarma es para los que no se han arrepentido. Y luego en el verso 7 dice, escucha Eterno mi voz. Shma Adonai Koli. Escucha Eterno mi voz cuando te invoco. Entonces, por eso estamos leyendo este salmo. Entonces, si quisiéramos una prueba indudable de que el Natsal, el arrebatamiento, está profetizado, sí, está profetizado por el rey David en el Salmo 27. En el Salmo 27. Y aparte, veremos citas del libro de Isaías, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si quisiéramos una prueba indudable de que el arrebatamiento, el Natsal, no rapto, sino arrebatamiento, el Natsal, el rescate, está profetizado en el Antiguo Pacto, está en el Salmo 27. Ahora, cuando Yahweh habló a su pueblo en el Sinaí, y eso tú lo encuentras en Éxodo 19, vemos que su voz es el shofar. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Hay una película, y perdón que ponga este ejemplo, pero hay una película muy bien hecha donde el actor está diciendo, el que representa a Moshe, está diciendo, háblanos Elohim, háblanos.
y empieza, eso, no sé si vieron esa película. Entonces el pueblo empieza a estremecerse y dice el pueblo, habla tú con Yahweh, Moshe, no sea que muramos. Entonces, en la Tanaj también la voz de Yahweh, quien es Yahshua, es el shofar. Ahorita lo vamos a demostrar con citas. Y en esa película, perdón que vuelva a la película, vamos a basarnos a la Biblia, lógico, a la Tanaj, a la Torah en Éxodo 19. Pero en la Torah dice que la bocina, el shofar, iba en aumento. ¿Está? Y en la película está muy bien caracterizado porque los actores ahí, y perdónenme que ponga este ejemplo, sigue el shofar, pero no se oye una voz como tal, sino el shofar. Y entonces los actores comprendieron muy bien esto y se pone uno, Moshe dice, guardarás el Shabbat, el que le hace de Moshe. Después se pone uno a su lado, no cometerás adulterio. Otro, no honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué escucharon? Escucharon en el espíritu. Pero era el shofar. Era el shofar. Vamos a Éxodo 19, por favor. Es muy importante esa cita. En Éxodo 19, entonces, el Eterno le dice, prepara a los hijos de Israel y al tercer día me presentaré. ¿De acuerdo? Y entonces en 19, bendito es el Abacadosh, dice el verso Éxodo 19, 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en el fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido del shofar iba aumentando en extremo. Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. ¿Qué es lo que captaron ellos? Ellos captaron en el espíritu, y era el shofar. Ahora, quiero que vayamos a Apocalipsis y vayan notando las citas, por favor. Apocalipsis capítulo 1. Y vemos aquí, bendito Yahshua Mashiach, vamos para Apocalipsis, el capítulo 1, y en el verso 10 y en el verso 11. Yo estaba en el Ruach en el día del Adón, o sea, en Shabbat, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Aleph y Taf, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envía a los 7 Kehilot que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, la voz de Yahshua es trompeta, la voz de Yahshua es shofar. Esa es la voz de Yahshua, porque dice, yo estaba en el Ruach en el día del Adón, Shabbat, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y si quieres, en un momento dado puedes ponerle como de shofar, por lo que acabamos de leer en Éxodo 19, aunque hemos dicho que hay excepciones en cuanto que bocina sea shofar y aparte la trompeta. Pero aquí está que Yahweh, quien es Yahshua, cuando venga, cuando leamos 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, descenderá del cielo y los muertos resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Adón en las nubes y así estaremos siempre con el Adón y alentados los unos a los otros, desde el verso 18, con estas palabras. Ahora, algunos han dicho que Yahshua nada más viene 2 veces, la primera y la segunda, y que no puede haber un arrebatamiento. Pero ya les demostré que en esta Kehilá, por los libros que te mostré que tienen 10 años, desde que ministramos Torah, 10 años y medio, siempre yo he creído en un Natsal. Porque no creo, como le explico en el libro,
que el Eterno haya preparado a la novia y la vista y la ponga bonita para hacerla pedazos y la agarre a palos. No creo en un Elohim así, porque el primer atributo del Eterno es el amor. Ahora, muchos dicen entonces que cuando Yahshua venga, o sea, en la segunda venida, vamos a ver que hay diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida, claras en la Tanaj hebrea, que va a venir con los ángeles. Sí, va a venir con Malachim, pero vamos a la carta de Judas, atrasito ahí, en el verso 14, en Judas 14, dice: de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Adón con sus santas, así dice, decenas de millares. ¿De qué? La traducción original es de Kedoshim israelitas. Anótalo, por favor, no estoy inventando. De santos e israelitas. Y santos e israelitas no se refiere a ángeles, porque los ángeles están arriba de los seres humanos. Pero Él nos va a convertir como ángeles. Ahorita vamos para allá, si nos da tiempo hoy. Aleluya. Entonces, a ver, ya voy ministrando varias cosas. La voz de Yahweh, shofar, Él es el mismo. Oí una voz como de trompeta, su voz es como de trompeta, shofar también. Y en Judas 14, en el original, dice: yo vi, Él viene con sus decenas de millares de Kedoshim, o Kadoshim, lo más correcto es Kedoshim israelitas. Anótalo tal cual, por favor. Ahora, vamos a Primera de Tesalonicenses, ténganme paciencia, ese es un tema muy largo. Mañana primeramente el Eterno vendré otra vez en la mañana a seguirles ministrando. Vamos a ver cómo vamos en tiempos. Primera de Tesalonicenses 3:13. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 3:13, ahí es donde con las traducciones hay un poquito de dificultad. Y muchos dicen, bueno, se está refiriendo a santos con los ángeles, pero ya vimos que en Judas dice Kedoshim israelitas. Entonces, en 1 Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en Kedushá, santidad, delante de Elohim, nuestro Abba, en la venida de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, con todos sus Kadoshim. Entonces, no podemos encajonar que los Kadoshim solamente son ángeles como tal, sino israelitas redimidos con la sangre bendita de Yahshua. Ahora, ahí mismo vamos a 1 Tesalonicenses 4, en el verso 14, y esto hay que verlo con mucho cuidado, pidiéndole mucha sabiduría al Eterno, mucha jochma. En 1 Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yahshua a los que durmieron en él. Entonces los que durmieron no pueden ser ángeles, porque los ángeles no pueden morir. No sé si me doy a entender. Entonces, no encajonemos, así como lo de las memorias que te expliqué, que son iguales, que una tiene información y que pesan lo mismo y la otra está vacía. El Eterno es muy difícil de comprender, por eso le pedimos al Ruach HaKodesh que nos vaya diciendo las cosas y que entendamos lo mejor posible. Ahora, cuando estén los dos testigos, perdón que vaya de un lado para otro, cuando estén los dos testigos aquí en la tierra, que falta poco, porque el templo ya va a ser levantado dentro de muy poco tiempo, va a haber adoradores en el templo, en el Bet Hamidash, el tercer templo. Entonces, esos dos testigos, como va a haber adoradores en el templo, va a haber gente todavía que haga Teshuvah. Pero eso va a ser un poco antes de que se suelte la tribulación en pleno, que ya sería prácticamente la ira. Y eso sucede en Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11 están los dos testigos. Y en Apocalipsis 12 y 13 es cuando ya se suelta lo más fuerte de tribulación e ira.
Ahora, decía yo que vamos al Salmo 27 otra vez, pero ya en el español vamos a entenderle entonces que Él nos guarda porque Él es bueno, no porque lo merezcamos. Recuerden que no es por nuestros méritos, sino por la inmensa Rahamín de Yahshua Mashiach. Entonces, en el original, veíamos que dice Besuko, ¿sí? Besuko, porque está en los cielos. Yo dije que no vamos a ser guardados, por así decirlo. Déjenme explicar poco a poquito, hay muchas cosas que aprender hoy. Yo creo que nos va a faltar mucho tiempo. Entonces, los arrebatados, los rescatados, no será para llevarlos a un lugar aquí en la tierra, sino en los Shamaín. Dice el Salmo 27, verso 5, lo leo en español. Porque Él me esconderá en su Mishkan en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Y subraya morada. Subraya morada. Y vamos por favor a Juan 14. Y no es sacar los textos de contexto. No. Porque para eso ya leímos el original hebreo. Y en Juan 14, verso 1, leo: no se turbe vuestro corazón, creen en Elohim, cree también en mí, en la casa de mi Abba muchas moradas. Y yo te dije que en el verso 27, el Salmo 27, subrayadas moradas. En la casa de mi Abba muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, aquí no está hablando de la segunda venida, porque dice que Él nos va a tomar a sí mismos. Y vamos a ver que es una diferencia muy grande entre el arrebatamiento en Atzal, hebreo neto, y la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Ahora, en la Tanaj, y vamos a ir con calma viendo citas, en la Tanaj vimos que terúa es alarma para los que no se arrepientan y júbilo para los salvos. Y entonces no es una tradición judía, sino que realmente en ese día se abren las puertas del cielo de los Shamaín para guardar a los Sadikim, a los justos. Entonces, Levítico 23 habla de una fiesta, Yom Teruah, sí, pero nosotros vamos a entender que es un día para alarma para los pecadores y de júbilo, ya lo vimos en el original hebreo, para los salvos. Y es el primer día del séptimo mes. ¿Qué significa esto, que la fiesta sea en el primer día del séptimo mes? Si hemos dicho que el Shabbat significa el milenio, ¿es así? Entonces el séptimo mes significa el séptimo milenio, y no es Rosh Hashanah como han dicho los rabinos judíos ortodoxos, y nosotros bendecimos y oramos por la amada casa de Judá, pero no es así. Rosh Hashanah es en Aviv, eso ya lo hemos ministrado. Entonces el primero del séptimo mes, que representa el milenio, es cuando sucede. No quiero decir que vaya a suceder Yom Teruah en este Teruah en Natsal, pero ¿quién no nos podría desengañar? Solamente Yahshua, si Él viene en ese Yom Teruah o al próximo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en Números 10, el Eterno dijo a Moshe que hiciera 2 trompetas de plata y que tocara alarma para remover al pueblo. Eso sí, si no lo han anotado, si no lo habían anotado antes, anótenlo. En Números 10, Moshe recibe la orden de Yahweh Sebaot de hacer 2 trompetas de plata para tocar alarma y remover al pueblo. Está bien, hay otras indicaciones para congregar a los príncipes, para congregar a los ancianos, pero el motivo que nos atañe en este tema es remover al pueblo. Y entonces será algo maravilloso cuando Yahshua venga por nosotros. Ahora, vamos a ver Oseas, en el libro de Oseas,
en el capítulo 2, y esto es muy importante para que usted que es cristiano y nos está viendo, nos estás escuchando, te conviertas a Yahshua HaMashiach. Dejes de mencionar nombres falsos. Guardes el Shabbat, porque una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. Y la boda es con Israel, no es con la iglesia cristiana de domingo. Entonces, hay que recordar siempre esto, la boda es con Israel. Oseas 2:19 dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y rajamín, y compasión. Entonces se lo está diciendo a Israel. Y también está la restauración aquí, porque en el verso 16 dice, en aquel tiempo dice Yahweh, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Vali. Porque quitaré de su boca los nombres de los Vales y nunca más se mencionarán sus nombres. Pero está diciendo que se va a casar solamente con Israel. Ahora, la Torah, hemos aprendido, amados Sajín, amadas Sahayo, de aquí y allá, es eterna, es para siempre. Y el gran rescate o arrebatamiento tiene que ver totalmente con la Torah de Yahweh, no con otra doctrina. Tiene que realizarse el arrebatamiento, el Natsal, ahorita voy a explicar varias cosas, en la fiesta de Yom Teruah, que coincide con un Rosh Chodesh. Y vamos entonces a 1 Tesalonicenses, para que vayamos viendo ya las citas más en forma. 1 Tesalonicenses 4, en el verso 16. Y aquí Rav Shaul, mal llamado Pablo, les está diciendo a los tesalonicenses cómo va a ser ese Natsal, cómo va a ser ese arrebatamiento, no rapto, cómo va a ser ese Natsal. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Entonces, primero la resurrección de los muertos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, no raptados, arrebatados, ahorita vamos a ver los términos, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces vamos a alentarnos, hermanos, vamos a alentarnos y no desmayar y no apostatar y decir, Yahshua viene pronto, sostente, no peques. Y si alguien tiene una debilidad, ven, voy a orar por ti, orar, ayunar, ayudarnos unos a otros. Ahora, todo lo que estoy ministrando, lo estoy ministrando hebreamente. Un jesuita inventó el arrebatamiento cristiano. Y Roma sabe de esto, lógico. Y la iglesia cristiana, protestante, sean, de diferentes denominaciones, creen en un arrebatamiento pero inventado por los hombres. Yo no me estoy refiriendo a eso. Por eso leímos citas en hebreo. Es decir, el arrebatamiento tiene que ver con la Torah de Yahweh, no con otra doctrina. No me interesa lo que digan los padres de la iglesia, porque nosotros no pertenecemos a ello. Pertenecemos a la comunidad de creyentes y seguidores en Yahshua HaMashiach y su bendita Torah. No me estoy refiriendo a eso. Entonces, si alguien dijera, bueno, el doctor Palacios ahora está tomando esa doctrina de los luteranos y de esto. No, yo no estoy tomando nada de eso. Estoy leyendo Torah. Y el matrimonio es con Israel. Ahora, el arrebatamiento o Natsal no sucederá fuera de la fecha de Yom Teruah. Yo filmé unos videos sobre códigos bíblicos y yo ministraba ahí desmintiendo el rapto cristiano y sigo en la misma postura, porque el arrebatamiento no tiene nada que ver con la cristiandad, sino con la Torah de Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Y yo ministré que el arrebatamiento no es pretribulación, porque si se dan cuenta,
ya estamos en tribulación. Sí, hay tribulación por todos lados ya. Y los dolores de parto de Mashiach Yahshua se irán aumentando. Vamos a 1 Corintios 15. Vamos a 1 Corintios 15. Y vamos a ver el verso 51. Y entonces Shaul le dijo a los corintios un misterio, algo no revelado, algo nuevo, pero que él lo sabía. Eso de algo nuevo en el sentido de algo nuevo para ellos, porque él lo sabía por el Salmo 27, hebreo, y él creyó en Yahshua HaMashiach. 1 Corintios 15, 51 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Atención, voy a ministrar varias cosas sobre eso. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y después dice ahí, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, o sea, este cuerpo que tú y yo tenemos es corruptible, se va a vestir de incorrupción, y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, porque está en Isaías. Yeshayahu 25:8, sórbida es la muerte en victoria. Y luego dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y te remite a Oseas 13:14. Es decir, todo tiene que ver, el arrebatamiento tiene que ver con la Torá, con la Tanaj hebrea. No tiene nada que ver con cristianismo. Entonces es un llamado otra vez a todos los que son cristianos. ¿Te enseñaron que el día de adoración era el domingo? No, es el Shabbat. Tienes mucho material en el canal de YouTube Shalom 132, tienes apuntes en la página gozoypaz.mx, tienes audios, escúchalos. Las fiestas del Eterno, preciosas fiestas. Entonces, todo esto va a suceder en una fiesta llamada, por así decirlo, Yom Teruah. Ahora, vuelvo a repetir, nunca he negado que haya un rescate. Amados Sajín, como el mundo va en violencia, vemos que hay violencia por todos lados, vemos que hay pecado por todos lados. Nosotros no debemos de perder la esperanza de la protección de Yahshua para con sus escogidos, para sus hijos. La semana 70 de Daniel ha sido muy mal interpretada por la iglesia cristiana. La semana 70 ya está a punto de terminar. Finaliza, apenas faltan 15 días. Lo estudiado en el libro de Daniel se refiere a Antíoco Epífanes, porque fue un prototipo del anti-Mashiach. Por eso se grabó y se filmó el profeta Daniel en el canal de YouTube Shalom 132. No estoy aprobando un rapto, perdón por la palabra, un arrebato pretribulación. No, porque vuelvo a repetir, si nos damos cuenta ya estamos en la tribulación. Entonces no me estoy contradiciendo con lo que ya se explicó. Ahora, los dolores de parto de Mashiach Yahshua se están aumentando con más frecuencia, intensidad. Vemos pecado por todos lados, gays, lesbianas, ataques terroristas, asaltos, secuestros. Y entonces se está cumpliendo como en los días de Noah, Sodoma y Gomorra, como en los días de Sodoma y Gomorra, calamidades por todos lados, un cuerno arrancado, es mi opinión, mi humilde opinión, lo de Brexit, lo de Gran Bretaña. Entonces, lo que vamos a considerar, amada Kehilá, es esto, miren, cuando va pasando el tiempo, el Eterno nos va revelando más cosas, a todos, no digo que nada más a mí, a todos. Y entonces vamos comprendiendo mejor las cosas. ¿Cuándo íbamos a comprender que las columnas de humo se iban a referir a los chemtrails? Nunca nos habíamos imaginado, imaginaríamos eso. Lo que sí vamos a reconsiderar es algo que si solamente 10 días fueran de ira, entonces
estamos hablando que en Apocalipsis 16 se citan las copas. Eso es lo que vamos a reconsiderar, que no son 10 días de ira, como erróneamente habíamos entendido. Entonces, en el verso 2 de Apocalipsis 16 aparecen las úlceras de cáncer para los que tengan el chip, la marca de la bestia. Y yo me pregunto, ¿tan solo 10 días de sufrimiento? 2. En el verso 3, muere todo ser del mar. En el verso 4 de Apocalipsis 16, las aguas son contaminadas. En el verso 8, el sol quema. Y la reconsideración que yo estoy haciendo para ustedes, amada Kehila, Gozo y Paz, local y mundial, es ¿tan solo 10 días? ¿Tan solo 10 días? Entonces, conociendo los atributos de nuestro Elohim, que Él es amor, pero Él es justo, yo creo que no solamente son 10 días. Vamos a Mateo 24. Vamos a Mateo 24 y ahorita van a quedar aclaradas muchas dudas. Mateo 24, verso 22. Entonces nosotros habíamos aprendido que toda la tribulación y parte de la ira sería pasada, y eso es lo que tan solo estoy reconsiderando ahora con ustedes, de cara, de frente a ustedes, no con un anónimo, etcétera. No, eso es para cobardes. Entonces, estoy reconsiderando tan solamente eso, porque estuve orando y estuve ayunando. Dice el verso 22 de Mateo 24, dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si habíamos considerado que bueno, no pasábamos la ira, etcétera, pero tan solo 10 días para que los pecadores sufran, no tengo ningún sadismo en mi mente, no, ni en mi espíritu, no, pero si dice en el verso 2 que las úlceras van a caer de cáncer para que los que tengan el chip, que todo ser muere del mar, verso 3 de Apocalipsis 16, las aguas contaminadas, verso 4, el verso 8, el sol va a quemar, y luego dice en el verso 10, tinieblas en el trono de la bestia. Luego dice el verso 12, el Éufrates se seca, en tan poco tiempo pasará un ejército de 200 millones de soldados. Y en el verso 17, hecho está. Entonces no estoy poniendo en duda la palabra del Eterno, pero sí los días que nosotros o que yo había considerado. Entonces, no dice en Apocalipsis que sean 10 días. El capítulo 14 de Apocalipsis es posterior a la tribulación. Fíjense qué curioso, decíamos que no lleva a veces un orden. En el capítulo 14, verso 7, dice: la hora de su juicio ha llegado. Entonces, ¿cómo estaba en pie Yahshua HaMashiach si todavía no le tocaría venir? Otra pregunta, ¿tan solo 10 días predicarían los 144,000? Porque tenemos que entender que la ira empieza mucho antes, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿tan solo 10 días para que los pecadores sufran? Y muchísimos días para que los justos pasen angustia y tribulación. No hay un equilibrio, ¿me entienden? Pero eso no está en la Tanaj. Estoy diciendo que lo entendimos erróneamente. Ahora, la pregunta, ¿tan solo 10 días los 144,000 predicarían? ¿Tan solo 10 días para las 7 copas de la ira? No daría tiempo de que sufrieran las gentes. No daría tiempo de que sufrieran las gentes. Cáncer de la piel, el sol quemante. Entonces, tiene que ser el arrebatamiento, el Natsal, mucho antes, por lógica. Es decir, bueno, tú que eres justo vas a sufrir tantos días, y tú que eres injusto, tan solo 10 días.
No, no lo veo. El Eterno es justo. El Eterno es justo. Entonces, ahora, Yom Teruah, el arrebatamiento que va a suceder en Yom Teruah será, ahí viene la pregunta, ¿será un año antes? ¿Será los 3.5 años cuando esté fuerte toda la tribulación y la ira? Lo que sí les puedo decir es que primero es la boda y después hay un verso clave para entender esto. Vamos a Lucas 12, en el verso 36. Y aquí se está refiriendo a la venida de Yahshua, lo que hemos conocido como segunda venida, pero no se está refiriendo al Natsal. Lucas 12, verso 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor, su Adón, regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Este verso es crucial de que la boda ya sucedió. La Hatuná, el Kiddushim, el matrimonio con Israel ya sucedió. Y entonces, la idea es que si la boda ya ocurrió, y entonces Mashiach regresa. Es la segunda venida. No se está refiriendo al Natsal aquí, porque dice, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Adón regrese de las bodas. Ya sucedió la boda, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Ahora, entonces la boda es en el aire, en los Shamaim, es en los cielos, y la cena en la tierra, y eso ya está ministrado. Vendrán Abraham y los demás patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Ahora, vamos a Apocalipsis para ir entendiendo un poco mejor. Apocalipsis 12, en el verso 12, Apocalipsis 12, dice lo siguiente: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Hasatán ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio, lo dice el verso 14. Entonces, ¿por qué dice aquí? Ese es un verso que desde hace muchos años he tenido siempre en el pensamiento. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Está hablando de Yobel, de júbilo, no de Yobel en cuanto a los años, de júbilo, ¿sí? Entonces hay gente ya guardada en los cielos, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Moráis, morada, moráis, morada. Salmo 27, verso 5, y Juan 14, verso 1 al 3. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, es lo más lógico que ya sucedió, es lo más lógico que ya sucedió el Natsal. Ahora, en el verso 11 vemos que hay mártires, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero debemos recordar que quien nos enseñó el Natsal fue Rav Shaul, y él murió decapitado. Entonces, la idea es esta: quien enseñó el arrebatamiento hebreo, como lo marca en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, él murió decapitado en Roma. La idea es esta, que va a haber gente arrebatada y va a haber mártires. Es decir, tenemos que estar conscientes de ellos. Y nosotros pedirle al Eterno con sabiduría. Algo que les voy a comentar es que no es miedo a morir. El dar el tema del Natsal no es miedo al morir, porque si morimos, para Él morimos. Si vivimos, para Él vivimos. No es miedo a la muerte. La idea es
que aquí está claro, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que queda poco tiempo. Ahora, el tiempo ya se nos fue y yo siento que nos vamos a llevar como no sé cuántas horas, pero sí muchas horas, y termino con esta cita. Miren, Lucas 21, en el verso 34. Lucas 21, en el verso 34. No sé si lo tengan. Dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, en una reflexión que yo voy a hacer mañana, voy a explicar esto. ¿Para qué orar de algo que de todas maneras nos va a acontecer? Es decir, el Eterno nos está diciendo que oremos, que velemos, porque viene algo terrible para la tierra y que seamos dignos de escapar. Pero es que el tema todavía ni siquiera empieza, amados Sahim. Entonces, la idea es esta: ¿para qué orar si de todas maneras vamos a pasar tribulación plena e ira? No tendría caso ningún verso, estos versos no tendrían ningún caso acá, amada Kehilá. Mucha gente lo ha malentendido y dice: ¿de qué escapar? Pues de la glotonería y de la embriaguez. No, sino de los juicios que vendrán, dice Yahshua. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana, primeramente el Eterno, porque faltan muchas más citas, y vamos a cerrar nuestra Tanaj. Be Bakashá.